En el primer video obtuvimos el modelo de pequeña señal del amplificador multietapa acoplado en forma directa. En este video vamos a obtener la ganancia total del circuito. Para realizar el análisis, primero tenemos que identificar los nodos y ponerle nombre a cada uno de ellos. Podemos hacer el análisis de las dos etapas de manera independiente, donde esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa. Vamos a empezar nombrando a los nodos de la primera etapa solamente. Este nodo ya es VI, este nodo le vamos a poner VX y este nodo V01. V01 es la salida de la primera etapa y la entrada de la segunda etapa. Ahora las corrientes. Tenemos I1, I2, I3. Si analizamos el nodo VX, vemos que I1 entra, GM1 VP1 entra y sale I2. Aplicando KCL, tenemos que I1 más GM1 VP1 es igual a I2. Si aplicamos ley de Ohm, tenemos que I1 va a ser igual a VP1 sobre RP1 más GM1 VP1 igual a I2. I2 es igual a VX sobre RI1. Vemos también que el voltaje VP1 es la diferencia de VI menos VX. VP1 es igual a VI menos VX. De esta ecuación podemos despejar VX. Y vamos a tener que Vx es igual a Vi menos Vp1. Este Vx la sustituimos en esta ecuación. Y vamos a tener Vp1 sobre Rp1 más Gm1 Vp1 igual a Vi menos Vp1 sobre R1. Para facilitarnos el análisis, multiplicamos ambos lados por Rp1 y por Ri1. Y obtenemos Ri1 Vp1 más Ri1 Rp1 Gm1 Vp1 igual a Rp1 Vi menos Rp1 Vp1. Este término lo pasamos al otro lado de la ecuación y factorizamos Vp1. Y vamos a tener Re más Re1 Rp1 Gm1 más Rp1, todo esto por Vp1 igual a Rp1 Vi. ¿Cómo obtener Vp1? Pues de la relación de I3 y Gm1 Vp1. Aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes al nodo V01
y nos va a quedar que entra I3 y sale GM1 VP1. Ahora podemos aplicar la ley de Ohm a I3 y obtenemos que I3 va a ser igual a menos B01 sobre RC1 igual a GM1 VP1. De esa ecuación despejamos VP1 y va a ser igual a menos V0 1 sobre RC1 G. Sabiendo cuánto vale VP1, lo sustituimos en esta ecuación y vamos a tener RI1, acá podemos factorizar RI1 más 1 más RP1 GM1 más RP1. Todo esto por V01 RC1 GM1 igual a RP1 VI. Ahora multiplicamos ambos lados por RC1 GM1 y vamos a tener que RI1 por 1 más RP1 GM1 más RP1 por menos B01 es igual a RC1 RP1 GM1 VI. Podemos despejar V0 para saber el voltaje de salida de la primera etapa. Todo este término lo pasamos dividiendo y multiplicamos ambos lados por menos 1. Y obtendremos el voltaje de salida de la etapa 1, que va a ser igual a V01 menos RC1 RP1 GM1 sobre RI1 1 más RP1 GM1 más RP1, todo esto por V. Observando esta ecuación nos vamos a dar cuenta que el voltaje de salida se va a desfasar 180 grados con respecto al de la entrada, simplemente por este menos. Para obtener la ganancia de la primera etapa tenemos que sacar el valor absoluto del voltaje de entrada sobre, perdón, del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Así que de la ecuación del voltaje de salida vamos a obtener la ganancia. La ganancia de la primera etapa va a ser igual a V1 igual a V01 VI y esto es igual a RC1 RP1 GM1 RI1
1 más RP1 GM1 más RP1. Esta sería la ganancia de la primera etapa. Y el voltaje de salida de la primera etapa. Ahora tenemos que obtener el voltaje de salida de la segunda etapa y la ganancia de la segunda etapa. Para ello, vemos los nodos. Ya tenemos V01. Nos falta nombrar este nodo y le vamos a llamar V0, que es la salida total. Si aplicamos KCL, vamos a obtener I4 más GM2 VP2 es igual a U5. I4 va a ser igual a V01 menos V0 sobre RP2 más GM2 VP2 y I5 va a ser igual a V0 sobre R2. Menos V0 y lo sustituimos en esta ecuación. Vamos a obtener que V01 menos V0 sobre RP2 más GM2 V01 menos V0 es igual a voltaje de salida R2. Podemos multiplicar ambos lados por RP2 y RE2 y obtenemos RE2 V01 menos RE2 V0 más GM2 RE2 RP2 V01 menos GM2 RI2 RP2 V0 y esto es igual a RP2 V0. Este término lo pasamos sumando, factorizamos V0 y factorizamos V01 y vamos a tener que R2 más GM2 R2 RP2 V01 es igual a RP2 más GM2 RE2 RP2 más RE2 por
V0. Para el voltaje de salida de la segunda etapa, nos resta pasar este término dividiendo, y esto va a ser igual a 1 más Gm2 Rp2, todo esto sobre R2, 1 más Gm2 Rp2 más Rp2. Todo esto por el voltaje de entrada, que es V01. Para obtener el voltaje de salida total de las dos etapas, nos resta sustituir este V01 V0 va a ser igual a RI2, 1 más GM2 RP2 sobre RE2, 1 más GM2 RP2 más RP2, todo esto por menos RC1 RP1 GM1 sobre RE1, 1 más RP1 GM1 más RP1, y todo esto por VI. Todo esto sería nuestro voltaje de salida total del amplificador multietapa. Para obtener la ganancia, VI la pasamos dividiendo y sacamos el valor absoluto. Entonces, la ganancia total del amplificador es igual a V0 sobre VI, y esto es igual a RI2, 1 más GM2 RP2 sobre RE2, 1 más GM2 RP2 más RP2. Todo esto por RC1 RP1 GM1 sobre RI1, 1 más RP1 GM1 más, bueno, paréntesis, más RP1. Sería la ganancia total del amplificador. Nos faltó también calcular la ganancia de la etapa 2, y esa va a ser igual a V2 igual a V0 V01, y es igual a RE 1 más GM2
Rp2 sobre R2, 1 más GM2 Rp2 más Rp2. Otra forma de obtener la ganancia total es multiplicando las ganancias de la etapa 1 por la ganancia de la etapa 2. Nos daría el mismo resultado. Igual a IS1 VT, donde VT es el voltaje térmico, y GM2 es igual a IS2 sobre el voltaje térmico. IC1 y IC2 se obtuvieron del análisis en DC. Pueden ver los videos anteriores. Y nos falta calcular Pi1, que va a ser igual a el voltaje térmico sobre la corriente de base 1 y Rp2 igual al voltaje térmico sobre la corriente de base 2, donde también la corriente de base 1 y la corriente de base 2 se obtuvo del análisis de DC. El voltaje térmico a temperatura ambiente se aplica